Buenos días, les habla su hermano en Cristo, Fernando Navarro, del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la parroquia El Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Y este día vamos a ir a mirar el mensaje de nuestro Señor Jesús, el mensaje que nos tiene a través de su apóstol San Juan en el capítulo 12, del versículo 44 al 50. Vamos a mirar en este evangelio cómo nuestro Señor Jesús nos hace una invitación, nos habla claramente qué es lo que nosotros tenemos que hacer, que creer, por qué tenemos que hacerlo. Entonces vemos cómo nuestro Señor Jesús nos hace una invitación, pero nos habla muy claro, para que nosotros no tengamos duda de lo que Él nos está pidiendo, de cuál es el cambio y el compromiso que Él quiere con nosotros, que nosotros tenemos que hacer con Él, que nosotros tenemos que creerle y debemos de creerle. Para esto, como les decía, vamos a ir a San Juan en el capítulo 12 del versículo 44 al 50. Y dice: pero Jesús dijo claramente: el que cree en mí no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que cree en mí no perezca en las tinieblas. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre, al enviarme, me ha mandado lo que debo decir y cómo lo debo de decir. Yo sé que su mandato es vida eterna, y yo tengo mi mensaje tal como me lo mandó el Padre. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, vemos en este evangelio, como dice la misma escritura, como dice el mismo salmista, que nuestro Señor Jesús habló claro para que se escuchara fuerte, para que todos nosotros escucháramos claramente lo que Él nos dice, que nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios, porque como Él dice, que él no viene por sí mismo, pero que su Padre, nuestro Padre, lo envía, y quien lo escucha a Él, escucha al Padre, ¿verdad? Y dice que la palabra, si tú no crees la misma palabra que Él pronunció, si tú la rechazas, esa misma palabra te condenará el último día. ¿Por qué nos dice esto nuestro Señor Jesús? ¿Por qué nos quiere dejar claro esto? A ti y a mí. No es algo tan difícil de entenderlo, pero sí tardamos mucho en entenderlo, en querer acomodar esto a nosotros. ¿Cómo tomarlo? Nuestro Señor Jesús nos dice que Él vino a liberarnos a nosotros, vino como luz del mundo, no te vino a condenar, sino vino a salvarnos. ¿Y a salvarnos de qué? Podríamos decirnos, pues viene a salvarnos del pecado, viene a que escuchemos su palabra, a que la entendamos y la tomemos para nosotros, porque Él es la misma palabra, para que Él mismo nos salve, para que nosotros seamos redimidos de nuestro pecado, para que lo que Él te dice en la Escritura, lo que Él nos dice, nosotros al tomar esta palabra, este mensaje que Él nos trae, nosotros escuchemos y la meditemos. Empecemos a tomar nosotros esa palabra como propia, como algo para nosotros. Nosotros empezar a dar un cambio, porque
la palabra dice que si escuchas y crees, ya estás del otro lado. Y esto te tiene que llevar a un proceso, a un cambio, donde tú empieces a caminar y a dar frutos, a ser una persona distinta con tu familia y con las personas que te rodean. Porque el que escucha la palabra de Dios, dice, y el que la toma para sí, saldrá de la oscuridad. O sea que no nos podemos quedar en la oscuridad después de esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara y te dice que sigas adelante, que tomes esta palabra para que no te quedes en la oscuridad. ¿Por qué? Porque la misma palabra, mismo Dios nos empieza a hablar dentro del corazón, de la misma conciencia, que te va dando un cambio, de que ya no te quedas en la oscuridad, de que a la hora que tú empiezas tú a escuchar esto, la misma conciencia, el mismo Dios te va revelando las cosas que hemos hecho quizás por muchos años, pero que ahora ya tienen un sentido diferente. Antes hablábamos mal de la gente, nos metíamos en la vida de las personas a juzgar, cuando nosotros estamos peor que el que estamos juzgando, que le robábamos, que transeábamos al que podíamos, que nos burlábamos de todo el mundo, que hacíamos infinidad de cosas, que nos emborrachábamos, que nos drogábamos, que éramos infieles, que nos metíamos en todas partes, haciendo de todo. Y que ahora, al tú escuchar a nuestro Señor Jesús, ya eso te va sacando de la oscuridad, te va dando una visión diferente. Nuestro Señor Jesús te va haciendo sentir que aquella actitud no es la correcta, que aquello que estás haciendo o que estás impuesto a hacerlo por muchos años, ya no cabe dentro de ti, ya no cabe en el mismo procedimiento en el que tú vas, ya no cabe en ese tipo de transformación que tú vas haciendo, ya aquello ya no lo ves sano. Y porque no lo es, el pecado no es sano, el pecado es la oscuridad y es a donde el mal nos quiere llevar, o quiere que sigamos donde siempre hemos estado, en la oscuridad, donde nosotros no le demos la cavidad a la luz, que permanezcamos en la oscuridad para que tú no mires lo sucio que estás. Es lo mismo que si en una fiesta, en esta fiesta fuera, que no hubiera luces, que no hubiera iluminación, pues ¿para qué íbamos peinados y bien vestidos? No tendría caso. Si todo estaba oscuro, ¿quién te va a criticar que si los zapatos están sucios o que si vas bien vestido o no? No tenía ningún chiste. Pero como resulta que en esa fiesta hay luz, todo se mira. Es lo mismo la vida que llevamos. Si permanecemos en la luz, no alcanzamos a mirar que nuestro proceder está mal, está sucio, que la persona, nosotros mismos estamos sucios, estamos manchados, que aquel mismo pensamiento, aquella misma acción que nosotros hemos hecho por muchos años no es la correcta. Estamos sucios y nuestro Señor Jesús quiere que des un paso, que camines a la luz, y Él mismo te va revelando que no es correcto la manera en la que hemos estado haciendo las cosas por muchos años, y que no se debe de hacer todo este tipo de cosas que hemos hecho. Y es lo que nuestro Señor Jesús, a través de este llamado que te hace claramente, dice la Escritura, tú vayas creando una conciencia diferente, tú vayas tratando de ir avanzando hacia nuestro Señor Jesús, porque no es fácil, pero para Dios nada es imposible. Aunque nosotros tenemos mucha tendencia al pecado porque la puerta es ancha, nosotros queremos más el pecado y desprendernos de tantas costumbres mal habidas, de tantas cosas malas que nos perjudican a nosotros mismos. No es fácil, pero con la ayuda de Dios podemos irnos limpiando en el camino. Dios va a irnos limpiando en el camino conforme nosotros vayamos avanzando y nos vayamos acercando a nuestro Señor Jesús. Eso es lo que nuestro Señor Jesús quiere que nosotros entendamos. Por eso dice la Escritura que es claro, que
al tú obedecer a nuestro Señor Jesús, estás obedeciendo a nuestro Padre, y que al escucharlo Él, lo escuchas a nuestro Padre. Entonces, y dice que Él no vino a juzgar el mundo, pero si no escuchas, ya estamos juzgados. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos un cambio, nosotros no queremos hacer algo diferente, queremos quedarnos en el mismo pecado. Por eso quiere que nosotros escuchemos y avancemos, quiere que escuchemos y aprendamos, y que vayamos dejando todo lo que no nos sirve. Por eso es que nuestro Señor Jesús nos dice que Él estará con nosotros el último día, para que nosotros, cuando ese último día es el día de nuestra muerte, para que nosotros en ese momento que más lo vamos a ocupar, Él esté con nosotros y no nos juzgue, sino que nosotros vayamos con Él, pero ya sin tanto pecado, que lleguemos lo más limpio posible. Por eso es que nuestro Señor Jesús se preocupa, porque al no hacerle caso, es como todo el sufrimiento que Él pasó en su Vía Crucis, en la crucifixión, a ti no te importara o no nos importara, y que no queremos verlo ni sentir ese dolor, y seguimos en lo mismo. Entonces nuestro Señor Jesús, por eso es que nos hace la invitación, para que tú concientices la manera en la que estamos viviendo, la manera en que tenemos ese pensamiento, esa visión de nuestro Señor Jesús, que veamos que no nos condena, porque Él vino a perdonarnos, pero también nos hace una invitación clara a un cambio al que estamos llamados, porque nuestro Señor Jesús ya nos salvó a todos. Solamente tenemos que seguirlos, solamente tenemos que seguirlo, y ya quizás no nos falte mucho, quizás nos falte unos meses, unos años. ¿Qué tanto es? 5, 10, 15, 100 años más que vivas en la eternidad no es nada. Así que nuestro Señor Jesús nos hace esta invitación claramente, como lo dice la Escritura, a un cambio, a que lo sigamos y que no nos quedemos parados o retrocedamos hacia la oscuridad, que siempre avancemos como vayamos pudiendo más y más a la luz de nuestro Señor Jesús. Así que pues esa es la invitación este día, y pues llegamos al final de este evangelio, y a mí no me queda más que decirte que Dios te bendiga y que tengas un día lleno de paz y de bendición.